Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en en la la vida muerte. y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era Amén. en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, estamos viendo este tema de María como elemento integrador de las diferentes religiones, puesto que ella aparece en la Sagrada Escritura, sobre todo en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, y los protestantes, puesto que desde la época de la Reforma con Martín Lutero, en el 1560, por allá, 1530, pues decidieron quitar a todos los santos de la devoción de los cristianos, incluida la Virgen María. Entonces vemos cómo en los últimos 10 años se ha procurado que los protestantes revisen sus posiciones y para ello ha contribuido mucho la Facultad Teológica Marianum y el grupo de Dombes que se fundó en Francia y otros grupos que se fundaron en Alemania y en Estados Unidos. Entonces pues vemos cómo la Virgen Santísima sigue siendo un tema importante para la unión, la unificación de las religiones en las que se cree en Jesucristo como Redentor, como Salvador, como Hijo de Dios. Entonces, en este tema, el profesor de Fiores pasa ahora en este tema número 2 a hablar de la Virgen María entre la relación de los cristianos con el judaísmo, con los musulmanes y con otras religiones. El primer punto que aborda el profesor es el tema de María como hija de Sión, para referirse al hecho de que la Virgen Santísima, pues como mujer judía, perteneció a la cultura judaica y allí a ella, dentro de la Iglesia Católica, se le atribuye el título de hija de Sión, sabiendo que ese término fue aplicado por los profetas allá en el siglo séptimo, sexto antes de Cristo, para referirse a la ciudad de Jerusalén como para decir que los habitantes de la ciudad de Jerusalén forman parte de esa profecía que Dios da a través de los profetas, porque quiere proteger a todos los fieles que habitan en la ciudad de Jerusalén. Esto según los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, la hija de Sión corresponde a la nomenclatura que los profetas atribuyen a todos los habitantes de Jerusalén, como para decir que la ciudad de Jerusalén es un lugar de refugio, es un lugar en donde prolifera la gracia de Dios, proliferan las bendiciones, es el lugar en donde Dios se manifiesta a través de los profetas. Entonces la hija de Sión en el Antiguo Testamento significa los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Aunque se atribuye esta designación geográfica, topográfica, porque Sión es el nombre de la montaña, de la pequeña elevación, de la colina en la que está construida la ciudad de Jerusalén. Y en el Nuevo Testamento pues se le atribuye ese título, ciudad santa, o más bien hija de Sión, a la Virgen Santísima, porque ella es como la ciudad de Jerusalén, en donde todos los que creemos en la Virgen, todos los que veneramos a María Santísima como Madre de Dios, estamos protegidos por ella. Y en ese sentido, la
ciudad de Jerusalén, con la protección que brindaba a los judíos en el Antiguo Testamento, pues ahora es una atribución de María Santísima, porque ella protege a todos los creyentes en Cristo. Entonces vamos a ver qué cosa es lo que dice el profesor de Fiores acerca de María como hija de Sión, para referirse a las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. Y así comienza afirmando que en los últimos decenios, es decir, digamos en los últimos 3 decenios, hablando de la última década del año 1990, y continuando con la década del 2000 y continuando con la década del 2010 hasta el presente tiempo, dice el profesor de Fiores que ha habido un esfuerzo de parte de los escritores judíos que quieren volver a presentar a Jesús y a María de Nazaret como personajes pertenecientes a la cultura judía. En particular dice de Fiores que hay una dificultad que experimentan los judíos emancipados, es decir, aquellos que se han desligado de la religión propiamente judía y que tienen ellos una dificultad para aceptar la figura de María como sierva obediente, mientras que se menciona, se atribuye también como Virgen Madre, como Madre de Dios, como María, que significaría una diosa en los mitos paganos. Pero dice de Fiores que en la última década del siglo XX, es decir, de 1990 en adelante, algunos católicos investigan las raíces judías de María, con lo cual pretenden fortalecer la espiritualidad mariana. Por ello, en el cristianismo, la Madre de Jesús no aparece propiamente como una figura derivada de las cartas de San Pablo, sino que aparece como una figura derivada de la cultura judía, de la unión de los cristianos a partir de los judíos, de la cultura judía. Por ello, dice de Fiores que en esa última década del siglo XX se investiga acerca de la oración que los hebreos elevan a Dios por medio de María. Por tanto, dice de Fiores que María es contemplada como la memoria de la primera iglesia. ¿Por qué dice que es la memoria? Pues porque el Evangelio de San Lucas la sitúa a la Virgen como la persona que medita las palabras de Jesús ante las circunstancias incomprensibles para María Santísima, como ocurre en los versos 19 y 51 del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Y por ello es la Virgen es una tradición de la sabiduría meditada, o sea que ella se pone como ejemplo de los creyentes que meditan acerca de las palabras de Jesucristo. Antes de que María se comprendiera como la concentración de todo el pueblo de Israel, hay que descubrir esta verdad en el sentido de que María representa a todo el pueblo de Israel y en ella se llevan a cabo las profecías que se referían al pueblo de Israel, y en María se llevan a cabo con plenitud esas profecías. Como lo dice este autor de Gerhard de Reutersberg,
en un libro que publicó en, con el título de la gloria y del honor de los hijos de los hombres. Así se titula el texto del que toma de Fiores esta afirmación, que fue publicado en 1997 en un libro que lleva por título María de Nazaret como icono del pueblo de Israel y como icono de la Iglesia. Vemos pues que este esfuerzo de unir la devoción a María Santísima desde las dos perspectivas, desde la judía y desde la cristiana católica, pues tiene ya sus expresiones en ese año 1997 con este texto, María de Nazaret, icono de Israel y de la Iglesia Católica. Y la cita que propone de Fiores para reflejar esta verdad del interés que los judíos y los cristianos tenemos en que María sea el ejemplo, el modelo de la Iglesia cristiana y de la sinagoga judía, dice de Fiores que este autor, Rossi de Gasperis, propone esta afirmación. Para la fe y la reflexión cristiana, Miriam de Nazaret representa el desembocamiento del pueblo de Israel en continuidad con el Cajal de la nueva y última alianza, es decir, con la asamblea de los judíos. Cajal significa asamblea en hebreo. De María, hija histórica y espiritual de Sión, siendo el corazón de la iglesia de los circuncidados, se puede decir con plena verdad que ella fue la porción más elegida de aquella antigua sinagoga que Dios Padre tuvo como esposa, y que en María toda alma y persona fiel encuentra el cumplimiento de la sinagoga como lugar de veneración de la palabra de Dios, y en ella toda alma que reflexione encuentra la hija más selecta de los patriarcas. Esta cita es del autor Gerhard de Reuchersberg, citado por este autor Rossi de Gasperis en el libro María de Nazaret, icono de Israel e icono de la Iglesia Católica. Por tanto, al unir la santa raíz del judaísmo con la Virgen Santísima, ella fundamenta el perenne judaísmo de Jesús, como reconoce un maestro judío de la época actual, que se apellida Flusser, en donde este autor, Flusser, afirma que el judaísmo de María no se toma con la debida consideración ni por parte de los cristianos ni por parte de los judíos, y que por ello este autor Flusser, hablando de la raíz judía de la Virgen, quiere facilitar el proceso de reconocimiento de María como parte cristiana y parte judía, hablando de la Virgen como María, hija de Sión, sobre todo en un libro publicado por el padre Aristide Serra, profesor de la Facultad Teológica Marianum, en donde Serra ve en María la manera de reanudar nuestros vínculos con el pueblo de Israel, con el pueblo de la antigua alianza. Y lo mismo sirve el nombre de la madre de Jesús, que es Miriam, Miriam de Nazaret. Dice Aristide Serra que con ese nombre, Miriam de Nazaret, se ve la expectativa de reanudar los vínculos entre el pueblo cristiano y el pueblo de Israel. De modo pues que incluso el nombre Miriam, hija de Sión, o Miriam de Nazaret,
son dos nombres que los autores judíos veneran, respetan, proponen, y que a partir de ahí dice Arístides Serra que se puede esperar una comunión en la veneración a la Virgen María de parte de judíos y de parte de católicos. Y puesto que a partir del judaísmo antiguo, la situación femenina era una situación relegada a una inferioridad, pero esta situación de inferioridad presagia la armonía que existía en el Edén entre el varón y la mujer, porque en María se concentran las notas más relevantes de las figuras de las mujeres de Israel. La Virgen María es tierra virgen, la Virgen María da a luz sin dolor, la Virgen María es bienaventurada por su fe. Estas características de la Virgen que se encuentran en la Sagrada Escritura nos permiten atribuir algunas analogías entre las madres antiguas de Israel y la madre de Jesús. Pues ¿cuáles madres antiguas? Pues esas que ya ha mencionado el autor, sobre todo las de la época del pueblo judío, digamos la esposa de Abraham, Sara, y luego las mujeres que intervienen en la genealogía de Jesús según el Evangelio de San Mateo, Rebeca, Ruth, Betsabé y la propia Virgen María. Y dice De Fiores que en esta analogía entre las mujeres, las madres de Israel y la Virgen de Jesús, la madre de Jesús, se puede identificar un anillo en la larga cadena de generaciones desde Adán hasta Abraham y hasta llegar a Cristo. Pues como vemos aquí el profesor De Fiores se refiere a ese estudio de Arístides Serra que habla de María como hija de Sión, en donde Arístides Serra presenta a María en continuidad con las madres de Israel, atribuyéndole las mismas características, puesto que ellas son tierra virgen, también la Virgen es tierra virgen. Las madres de Israel dan a luz a sus hijos, también la Virgen María da a luz. Las madres de Israel son bienaventuradas por su fe, María Santísima también lo es por la fe que demostró ante las promesas del ángel. Y así, en esta unión de la Virgen Santísima como último anillo de las generaciones desde Adán, desde Abraham hasta Cristo, dice De Fiores que María es un lazo de unión entre la tradición de los pobres de Yahvé en el Antiguo Testamento con los que recibieron la promesa de Jesucristo en el Nuevo Testamento, puesto que los pobres de Yahvé en el Antiguo Testamento viven la escasez de bienes materiales, pero también en ellos, en los pobres de Yahvé se encuentra el rechazo de todo recurso de seguridad humana que se encuentra en contradicción con la voluntad divina. De modo pues que el retrato evangélico de María contempla la pobreza, pero ese retrato evangélico de la Virgen María muestra la pobreza de María principalmente en sentido espiritual. Dice De Fiores que María es la mujer pobre en medio de un pueblo de pobres. Dice que ella vive plenamente entregada a la voluntad de Dios, que es una voluntad que se escucha en el fiat, cuando el ángel la visita y ella acepta la propuesta del ángel. También ella es una hermana en una comunidad de sacerdotes.
porque fue educada por el grupo de levitas que se reunían en la sinagoga. Y también ella se nutre de la espiritualidad del pueblo judío, del pueblo de Israel. Como vemos aquí, de Fiores propone varias identidades entre las madres de Israel y la Virgen Santísima. Ello como para proponer que la figura de María pues tiene su origen en el pueblo judío, en la cultura judía, y que ese sería un motivo más para la unión entre los practicantes de la religión judía y los practicantes de la religión católica. La misma belleza que propone la Biblia acerca de Eva, acerca del cosmos, dice de Fiores que es un canon que caracteriza la figura de María, ya que ella acepta el mensaje evangélico de parte del ángel Gabriel, y existe una relación entre el Sinaí y la Virgen Santísima, porque ambos son un lugar en donde se establece la Shekinah, es decir, el santuario de la santidad, en donde mora Dios, en donde habita Dios. Tanto en el Sinaí como en la Virgen María habitó la santidad de Dios. Y en ambos lugares, tanto en el Sinaí como en María, se ve la aceptación de la alianza que Dios quiere establecer con su pueblo judío. Tanto la Virgen María como el pueblo judío en el monte Sinaí acepta la alianza con Dios, y tanto el Sinaí como la Virgen son símbolo de universalidad, ya que María y la ciudad de Jerusalén significaron un lugar donde Dios se manifestó plenamente con todo su poder divino para beneficiar al pueblo judío. Permítanme un momento, por favor. Ya estoy aquí, muchas gracias, disculpen. Entonces estamos viendo este tema en donde la Virgen Santísima y la ciudad de Jerusalén comparten varios elementos, pues no solo teológicos, no solo religiosos, sino también, dice aquí de Fiores, la belleza
en donde se habla de la Virgen Santísima y del pueblo judío y de Eva, la madre de los creyentes, y también la belleza del monte Sinaí como prefiguración de la belleza de la Virgen María. Así también la identidad en la belleza entre María y la ciudad de Jerusalén. De Fiores propone un tema de tipo histórico y espiritual cuando se refiere a que la Ciudad Francesa de Estudios Marianos dedicó una sesión de estudio a María, hija de Israel, hija de Sión. Y en ese estudio de la Sociedad Francesa de Estudios Marianos dice que se aclara la expresión hija de Sión como una expresión en donde la hija de Sión no se refiere a una hija que hubiese tenido la colina que se llama Sión, sino de que la propia Sión es una hija. Es decir, la expresión hija de Sión designa a las ciudades que se establecen en esa colina, pero también se refiere a los habitantes, pero también dice De Fiores que el término hija de Sión se refiere al conjunto de Israel, ya que ese conjunto de habitantes, de pobladores como etnia, ese conjunto de Israel es el depositario de la palabra del único Dios. Así dice que en la historia de Israel la expresión recibe una doble connotación, puesto que indica a la población que se transforma en una esposa envuelta en un manto de santidad, y que también esa hija de Sión tiene como tarea dar a luz al Mesías. Y esa tarea de dar a luz al mundo nuevo consiste en dar a luz una nación en un solo día, según la profecía de Isaías, capítulo 66, verso 8. Y así dice De Fiores que María está insertada en la historia de Israel, que se orienta a la revelación del Mesías, como lo estuvieron las 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Mateo: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, que también estuvieron orientadas hacia el Mesías. Esta situación paradójica de las mujeres en el Antiguo Testamento se ve como remediada en la capacidad que la Virgen Santísima tiene de engendrar al Hijo de Dios mediante la intervención del Espíritu Santo. Porque dice el autor francés Abril en su texto María en la genealogía de Jesús según San Mateo, publicado en París en el año 2003, dice este autor, Avril, que ella fue mujer libre, responsable, que coopera con todo su ser en la realización del designio divino sobre ella, y que así María superó sus propios proyectos y su destino personal para insertarse en la historia de la realización de la promesa del Mesías de parte de los profetas. El Evangelio de San Juan presenta a María en las bodas de Caná como hija de Israel, y también Juan presenta a María al pie de la cruz como madre que engendra a la iglesia. Más allá de estas notas específicas, los autores del siglo II, Justino, Ireneo, Orígenes, no vacilan en insistir contra cualquier forma herética de concebir, de comprender a María, ya que ella es digna hija de Israel,
garantiza la humanidad de Jesús y es una mujer virgen madre en quien se cumplen las promesas de los profetas. Por ello esta radicalización judía protege a la Virgen María contra las interpretaciones mitológicas o contra las interpretaciones heréticas. Pero estos padres de la Iglesia no dicen una sola palabra acerca de qué manera la Virgen Madre contribuye a la educación religiosa de sus hijos, de su Hijo Jesús. Por ello, dice Stefano de Fiores, que a través de unas sugerencias, otro autor de apellido Stefani propone la fe bíblico-judía de María como modo de confirmar y enriquecer las raíces judías de Jesús. En realidad, la fe de María es una fe judía. Dice así Stefani: la lección que condujo a María a pronunciar su fiat estuvo nutrida por su fe judía. Aquel acto descrito de tal manera que nos recuerda la figura de Abraham, porque Abraham fue el padre de los creyentes, esa afirmación que tuvo la Virgen de aceptar la propuesta del ángel es semejante a la aceptación que nos muestra la Sagrada Escritura acerca de la figura de Abraham, y que por ello Abraham se convirtió en una de las condiciones previas para que tuviera lugar el signo de contradicción que divide al pueblo judío a partir de su misma fe judía. Es decir, que el sí de la Virgen, a semejanza del sí de Abraham, provocó la ruptura entre la fe judía y la fe católica, ya que Abraham, como padre de los creyentes, dio la condición previa para que surgiera Jesús como signo de contradicción. Así, en los otros pasajes del Evangelio en donde se habla de la Virgen, encontramos una nueva densidad respecto de la revelación del papel que desempeñó la Virgen María en la revelación. Y debemos leer esos pasajes evangélicos del Nuevo Testamento relativos a María en armonía con los pasajes que se refieren a ella, pero que encontramos en el Antiguo Testamento. De modo pues que el profesor de Fiores afirma que la figura de María tiene muchas coincidencias con la figura de Abraham y que por ello se puede atribuir a la Virgen Santísima ese mismo título de hija de Sión, puesto que es el lugar donde se construyó la ciudad de Jerusalén, es el ámbito de protección que reciben los judíos dentro de la ciudad de Jerusalén, y ella misma, la Virgen, representa el pueblo, no solo la montaña, no solo la ciudad, sino también al pueblo que heredó las promesas del Antiguo Testamento y del cual Dios proveyó con toda amplitud de las bendiciones que en el Antiguo Testamento se llevaron a cabo y que se cumplieron en ese pueblo judío que habitaba dentro de las murallas de Jerusalén, construida esa ciudad de Jerusalén sobre la colina llamada Sión. Entonces, con esas afirmaciones, dice el profesor de Fiores que hay una coincidencia entre las características de la ciudad de Jerusalén y las características de la Virgen, ya que también en ella se cumplen con plenitud las promesas del Antiguo Testamento, ya que también en ella se encuentran refugiados todos los creyentes en Cristo, y ya que también sobre ella se construye la ciudad de la fe católica en Cristo como Mesías, como Redentor. Y aquí termina el tema de la Virgen Santísima desde el punto de vista del cristianismo y del judaísmo. De modo pues que la próxima vez, el día de mañana, veremos de qué manera las coincidencias
entre la figura de María desde el punto de vista cristiano católico, encuentran identidad con las características de la Virgen María desde el punto de vista de los musulmanes, en el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, en la religión del Islam. Vamos pues a dejarle aquí para poder mañana empezar con este tema de María como modelo de mujer de fe en la religión de los musulmanes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos. Ampáranos, gran Señor. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos mañana. Gracias. Bendiciones, hasta mañana. Hasta mañana, Hasta Fran. mañana a todas. Bueno, a todos. A todos. Buenas tardes. Buenas tardes.